El juez firmó mi deportación a las 10 de la mañana. Frío, preciso, sin dudarlo. Observé cómo se movía el bolígrafo con la misma indiferencia con la que uno firma un recibo. Para él, yo era solo otro nombre, otro número de caso. Pero para mí fue una sentencia de muerte. No la muerte en el sentido literal. Peor, fue la eliminación de una vida que pasé 18 años construyendo a partir de la nada. Mi nombre es Carlos Ernesto Morales, y lo que voy a contarte te hará cuestionar todo lo que crees sobre la justicia, la lealtad y el amor. Recuerdo estar sentado en esa sala del tribunal, con las manos temblando, las rodillas apretadas y la respiración entrecortada como si estuviera bajo el agua. Las luces del techo zumbaban débilmente, las paredes eran de color beige y estaban sin vida. Una única bandera estadounidense se alzaba en un rincón, elevándose silenciosamente como una advertencia. El juez apenas me miró. Mi abogado había hecho todo según las reglas. Fotos de mi familia, documentos fiscales, cartas de mi hijastra, declaraciones de testigos, prueba de residencia, certificado de matrimonio. Nada de eso importó. Nunca lo hace cuando el resultado ya se ha decidido a puerta cerrada. La sala dio vueltas cuando escuché las palabras «Orden final de expulsión». Fue como si el suelo se abriera debajo de mí. Mi cuerpo permaneció sentado, pero mi alma se desplomó. No lloré. No porque no quisiera, porque la conmoción fue más fuerte que cualquier lágrima que pudiera derramar. Miré la silla vacía a mi lado. Vanessa no estaba allí. Mi esposa, la mujer con la que construí todo, dijo que ese día no podía salir del trabajo. Yo le creí, neciamente. Horas más tarde, todavía estaba tratando de procesar lo que había sucedido. Caminé a casa en silencio, repasando mentalmente el momento en que el juez cerró el expediente de golpe. Mi estómago se retorcía con cada paso. El peso de la incertidumbre presionaba contra mi pecho como un bloque de cemento. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿A dónde iría? ¿Quién me ayudaría? Era tarde cuando pasé por la tienda de la esquina. El señor Rodríguez, el propietario, me saludó con la mano a través de la ventana y levantó el periódico del día. «Gran historia en la página 3», dijo con una sonrisa torcida. Tomé el papel, le di las gracias y caminé el resto del camino en silencio. En casa, tiré mis llaves sobre el mostrador y abrí el periódico. Solo necesitaba algo que me distrajera. Fue entonces cuando lo vi. La foto me golpeó como un puñetazo en la cara. Vanessa, sonriente. Su vestido rojo se ajustaba perfectamente a su figura. Una copa de vino en la mano. Su otra mano descansa suavemente sobre el hombro de nada menos que el juez Robert Langford, el mismo hombre que acababa de acabar con mi vida en Estados Unidos con un movimiento de su pluma. El mismo hombre que ni siquiera me miró a los ojos cuando me sentenció. El pie de foto decía: el juez Langford y la empresaria local, Vanessa Morales, asisten a una gala benéfica en 1900. El Olmo. Conocía bien ese lugar. 6 meses antes, fregué sus pisos, lavé sus platos y vacié sus botes de basura. Sangré por esa cocina. Me quemé las manos en sus hornos. Lloró en su congelador para que nadie lo viera. Y ahora, el hombre que me despidió estaba cenando allí, riendo con la mujer que prometió apoyarme en cualquier cosa. Me quedé allí congelada, mirando la foto. Mis ojos se negaron a creer lo que estaba viendo. Mi cuerpo se negó a moverse. El periódico se deslizó lentamente de mis dedos y cayó al suelo. No podía respirar, no podía pensar. Un sonido escapó de mi garganta, mitad sollozo, mitad grito, y caí de rodillas. Es difícil describir cómo se siente la traición cuando proviene de 2 lados a la vez. Uno del sistema que se suponía que te daría una oportunidad justa. El otro de la persona que una vez susurró «te amo» mientras sostenía tu rostro en la oscuridad. Juntos, destrozaron algo en mí que nunca volverá a estar completo. ¿Y la peor parte? Felices. Parecían despreocupado, como si no pasara nada, como si no me hubieran borrado de sus vidas esa mañana. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo habían estado cerca? ¿Fue amor real o simplemente estrategia? ¿Había sido nada más que un trampolín? ¿Un marido provisional hasta que apareció alguien con poder? Mi cabeza daba vueltas. Corrí al baño y vomité. Mi cuerpo rechazaba la verdad más rápido de lo que mi mente podía procesarla.
Me miré en el espejo, con las manos agarrando el borde del fregadero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Parecía un fantasma, ahuecado. Mis ojos estaban inyectados en sangre por la rabia y la confusión. No tenía a nadie a quien llamar, nadie a quien recurrir. Vanessa era todo lo que tenía, o al menos eso es lo que pensé. Ahora ya no sabía quién era ella, ya no sabía quién era. La casa parecía extraña, cada cuadro en la pared parecía una mentira, cada cojín del sofá, cada plato, cada taza de café había sido compartido con una que era capaz de estar junto a mi verdugo con una sonrisa en el rostro. Esa noche no dormí, ni siquiera lo intenté. Me senté en el suelo con la foto en la mano, mirándola hasta que mis ojos se nublaron. En algún lugar entre la incredulidad y la devastación, tomé una decisión. Descubriría la verdad no solo para mí, para cada persona que alguna vez creyó que era amada mientras era silenciosamente descartada, para cada inmigrante que creyó en la justicia solo para recordar que el juego está amañado, por cada hombre que construyó una vida solo para verla arder mientras los responsables brindaban con champán sobre las cenizas. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que prometió protegerte, quiero escuchar tu voz. Deja un comentario a continuación con las palabras «Confié en la persona equivocada» y dime desde dónde estás mirando, porque historias como esta necesitan ser escuchadas, necesitan ser compartidos. Y si todavía estás aquí conmigo, suscríbete al canal, no solo para mí, sino para cada alma que ha sido silenciada y merece ser vista. Mi nombre es Carlos Ernesto Morales. Nací en Michoacán, México, en un pueblo tan pequeño que los extraños que pasaban por allí podían pasarlo por alto si parpadeaban. Caminos de tierra, tejados de hojalata, gallinas picoteando fuera de vallas rotas. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Eso es lo que mi padre siempre decía. Trabajaba con las manos callosas y la espalda encorvada, sin quejarse ni una sola vez. Mi madre se fortaleció en silencio, criándonos a 5 de nosotros con nada más que frijoles hervidos y rosarios gastados. Me fui cuando tenía 26 años, llevando solo una mochila, una foto de mis padres y una promesa que hice en voz baja la mañana que crucé la frontera. Haré algo con esta vida o no volveré. Cuando llegué a El Paso, no hablaba más de 10 palabras de inglés. Recuerdo estar parado en una gasolinera, fingiendo mirar los precios de los bocadillos porque tenía demasiado miedo. Para preguntar direcciones, el calor me quemaba los zapatos y no había comido en 2 días. Un hombre llamado Jorge, un paisajista que escuchó mi acento, me ofreció un sándwich y un trabajo en el acto. No pidió papeles, solo un nombre y ganas de sudar. Ese fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Recorté setos, planté flores y me rasqué las rodillas mientras me arrastraba debajo de los porches para limpiar la basura, a la que la mayoría de la gente no se acercaba. Ese primer cheque de pago fue de solo 230 por una semana de trabajo, pero lo guardé como un tesoro. Trabajé en trabajos que nadie más quería, turnos de noche en almacenes, limpieza de baños de moteles, donde el olor a lejía se pegaba a mi piel durante horas. Pinté vallas en un clima de 100 grados. Puse baldosas hasta que se me partieron los dedos. Cada dólar que gané se dividió en 2. La mitad para enviar a casa, la otra mitad para sobrevivir. Vivía con otros 5 hombres en un apartamento de una habitación. Nos turnamos en 1900 y cocinamos frijoles en una hornilla. Algunas noches me quedaba despierto mirando las luces afuera, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que veía la sonrisa de mi madre en nuestras videollamadas granuladas, sabía que sí. Pasaron los años, lenta y dolorosamente, pero el progreso llegó. Aprendí a hablar inglés viendo películas antiguas con subtítulos y repitiendo las palabras en voz alta. Memoricé líneas de Forrest Gump y The Pursuit of Happiness. Empecé a comprender a los cajeros de la tienda, los anuncios del autobús, las instrucciones en el trabajo. Dejé de ser invisible, o al menos comencé a fingir que no lo era. Entonces un día conocí a Vanessa. Fue en una tienda de mejoras para el hogar. Estaba comprando suministros para un trabajo de pintura, y ella me preguntó si necesitaba ayuda para encontrar algo.
Tenía esa calma en su voz que se sentía como agua en llamas. Le dije que estaba buscando tinte para madera y se rió cuando lo dije mal. Ella no me corrigió para avergonzarme. Ella me corrigió suavemente, casi amablemente. Esa noche me dio su número escrito en el reverso de un recibo. Empezamos a hablar, luego citas. Luego me mudé con ella y su hija Sophie. Sophie tenía solo 5 años en ese momento. Ojos curiosos, sin diente frontal, siempre preguntándome por qué tenía las manos pintadas. Me convertí en papi antes de darme cuenta. Todas las noches le preparaba sándwiches de queso asado y le contaba cuentos de mi infancia antes de dormir. Aprendí a atarse los zapatos y trenzarle el pelo. Lloré la primera vez que me abrazó en público. Nadie nunca me había mirado así, como si perteneciera. Vanessa y yo nos casamos en 2011. Tuvimos una pequeña ceremonia en su patio trasero. Solo unos pocos vecinos, una barbacoa y un altavoz Bluetooth que se cortó a mitad de nuestro primer baile. Pero fue real. Se sintió real. Ella tomó mi mano y me prometió que éramos un equipo, que ya no tenía que preocuparme por ser indocumentada. Podría arreglar cualquier cosa. Y por un tiempo así fue. Hicimos una vida juntos. Pintaba casas mientras ella trabajaba en una clínica dental. Los domingos íbamos al mercadillo, comprábamos muebles de segunda mano y veíamos programas de cocina a altas horas de la noche. No éramos ricos, pero éramos felices. O al menos eso pensé. Solicité un ajuste de estatus a través de nuestro matrimonio. El proceso fue largo, complicado, lleno de formularios que no entendía y entrevistas que me hicieron sentir como un criminal. Pero Vanessa ayudó, rellenó los papeles, reunió las fotografías, los recibos, las cartas de los vecinos. Ella se paró a mi lado y les dijo a los oficiales que yo era su marido y que ella me amaba. Ella sabía qué decir, ella siempre supo qué decir, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Al principio no lo noté. Vanessa empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Ella comenzó a bloquear su teléfono. A veces dejaba de decir buenas noches. Dejamos de reírnos durante la cena. Pensé que era estrés. Pensé que tal vez había hecho algo mal. Trabajé más horas. Le llevaba flores los martes, su día favorito. Limpié la casa cuando ella estaba fuera. Le dije que la amaba todas las noches, incluso cuando ella no respondió. La peor parte de ser invisible es cuando te das cuenta de que solo te estaban viendo a través de una versión que alguien necesitaba que fueras. Yo era el marido perfecto para la historia de Vanessa, hasta que dejó de serlo. Y luego llegó la llamada de inmigración. Me habían negado el ajuste. Ninguna explicación, ninguna segunda oportunidad. Solo una carta que decía que tenía 30 días para irme o enfrentar la detención. Llamé a Vanessa al trabajo, sollozando, y le pedí que me ayudara a entender. Dijo que probablemente fue un error, que ella me ayudaría a apelar, que lo combatiríamos juntos. Esa noche llegó tarde a casa. Le pregunté dónde había estado. Ella no dijo nada. Me fui a la cama. No lo sabía entonces. Fue el comienzo del desmoronamiento, el lento y silencioso desgarro de todo lo que habíamos construido, y seguí sosteniendo las piezas, fingiendo que todavía formaban algo completo. Si alguna vez lo has dado todo por alguien y terminaste sintiéndote como un extraño en tu propia casa, quiero saber de ti. Comenta. Pensé que era suficiente y comparte desde dónde estás mirando. Tu voz importa, tu historia importa. Y si esto habla de algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Esas historias, testigos. Y tal vez, solo tal vez, alguien necesite saber que no está solo. Al principio me dije que no era nada. Un largo día, un turno que llegó tarde, un nuevo compañero de trabajo que mencionó de pasada. Quería creer eso. Me aferré a él como a un salvavidas, porque la alternativa, la verdad que ni siquiera me atrevía a susurrar todavía, era demasiado insoportable para considerarla. Vanessa siempre había sido independiente y de carácter fuerte. Era el tipo de mujer que pagaba sus cuentas a tiempo, mantenía sus libros en orden alfabético y nunca dejaba que las emociones se apoderaran de ella. Pero últimamente había una distancia en ella que ni siquiera el silencio podía ocultar. Empezó a salir más a menudo, no salvajemente, no sospechosamente,
Lo suficiente para darse cuenta, lo suficiente para dejar una sombra. Decía cosas como, quedaré con Megan para cenar, o esta noche hay una recaudación de fondos en la clínica. Lo dijo casualmente, como si siempre hubiera sido parte de 90% nuestra vida. Solo que no fue así. Conocía a sus amigas, los ayudé a mudarse, pinté sus habitaciones de invitados y cuidé a sus hijos. Y ahora, de repente, había gente nueva, nombres nuevos y planes nuevos que no me incluían. Empezó a llevar 2 teléfonos. Uno era su teléfono del trabajo, dijo, pero ella nunca solía tener uno. Ahora tenía contraseñas y notificaciones que la hacían apagar la pantalla cuando pasaba. Intenté no pensar demasiado en ello. Me dije a mí mismo que no debía ser ese hombre, el paranoico, el inseguro. Confié en ella. Tuve que hacerlo. Ella era mi esposa. Pero incluso la confianza produce un sonido cuando se rompe. Y no es ruidoso. Está tranquilo, casi educado. Un suave clic en el fondo de tu mente que susurra que estás siendo borrado. Recuerdo una noche que le pregunté si quería ver una película juntas. Solíamos hacer eso todos los viernes por la noche. Dijo que estaba demasiado cansada y se fue a la cama temprano. Pero cuando pasé por nuestra habitación una hora más tarde, vi la luz de su teléfono iluminando su rostro. Ella estaba sonriendo. Esa sonrisa que no había visto en semanas. Una sonrisa que solía ser mía. Y no fue solo la sonrisa. Fue la forma en que sostuvo el teléfono. Cerca, íntimo, como si protegiera un secreto del mismo hogar que compartíamos. No dormí esa noche. Mi pecho estaba apretado. Mis pensamientos recorrieron cada momento del año pasado. ¿Ya se había enamorado de mí? ¿Alguna vez me había amado realmente? Recordé la forma en que solía pasar sus dedos por mi cabello cuando estaba demasiado cansada para hablar. La forma en que sostenía mi mano debajo de la mesa en cenas llenas de gente. La forma en que una vez me dijo que yo era su paz. Y ahora era un extraño en mi propia sala de estar. Un fantasma con el que pasó de camino a otro lugar. Intenté hablar con ella, suavemente, respetuosamente. Le pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que simplemente estaba estresada. Ese trabajo fue abrumador, que estaba leyendo demasiado sobre las cosas. Quería creerle. Tenía tantas ganas de equivocarme, pero sus palabras parecían haber sido practicadas, como líneas de una obra que ya no quería representar. El punto de inflexión llegó un domingo por la mañana. Estábamos en casa, cada uno de nosotros fingiendo que el silencio entre nosotros no era pesado. Estaba preparando el desayuno, huevos y tostadas. Sophie estaba en casa de su amiga. Vanessa estaba en el patio con su café. Le traje un plato y ella levantó la vista, con ojos cansados. Ella no dijo gracias. Ella ni siquiera miró la comida. Ella, Sant, dijo, creo que necesitamos algo de espacio. Esas palabras no solo dolieron, me ahuecaron. Sentí que mis rodillas se debilitaban y mis manos temblaban. Le pregunté qué quería decir. Ella dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo para pensar, que habíamos ido a la deriva y tal vez ya no éramos tan compatibles como solíamos ser. Compatible. Como si fuéramos aplicaciones de teléfono o piezas de un rompecabezas en Minding Stein, el tablero equivocado. Me quedé allí, sosteniendo un plato de huevos y tostadas, mientras la mujer por la que entregué mi vida me decía que no estaba segura de si todavía encajaba en la suya. No discutí, no pude, solo asentí. Llevé el plato a la cocina y lo coloqué sobre la encimera. No lloré. Entonces, no. Mi cuerpo estaba demasiado entumecido para llorar, pero algo dentro de mí cambió. Un desmoronamiento silencioso, como un viejo muro abandonado a la lluvia. Y en ese silencio me di cuenta de algo más profundo que el desamor. Me había vuelto invisible en mi propia casa. No la estaba perdiendo. Ya la había perdido. Y ni siquiera vi que sucediera. Empecé a prestar atención a los patrones. Recibió mensajes de texto a altas horas de la noche y sonrió cuando los leyó. De repente tenía un perfume que no reconocí y vestidos que no la había visto comprar. Su voz cambió cuando estaba hablando por teléfono. Más suave, más dulce. El tipo de voz que solía estar reservada para mí. Intenté decirme a mí mismo que tal vez no fuera nada. Pero incluso las mentiras saben amargas cuando tu corazón ya sabe la verdad. La parte más dolorosa fue Sophie. Ella todavía me llamaba papi. Ella todavía me abrazó fuerte cuando llegó a casa de la escuela.
Todavía me hablaba de sus clases, de sus dibujos, de sus sueños de ser veterinaria. Me aferré a esos momentos como si fueran aire, porque eran las únicas partes de mi vida que todavía parecían reales. Me pregunté si ella lo sabía, si ella sintiera la tensión entre nosotros. Los niños siempre lo saben, incluso cuando intentamos protegerlos. Una noche, mientras Vanessa volvía a salir, acosté a Sophie en la cama. Ella me miró y me preguntó, ¿por qué mami y tú ya no os reís? Mi garganta se cerró, forcé una sonrisa y le dije que simplemente estábamos cansados. Pero por dentro me rompí, porque esa pregunta surgió del corazón de un niño. Y los niños nunca preguntan, a menos que ya hayan sentido la respuesta. Si alguna vez has visto a la persona que amas convertirse en alguien que ya no reconoces, te entiendo. Si tu hogar se ha sentido como una casa de susurros, si el silencio se ha vuelto más fuerte que tu voz, comparte tu verdad. Deja un comentario a continuación con las palabras «Los perdí en silencio» y dime desde dónde estás mirando. Y si esta historia parece que podría ser tuya, suscríbete a este canal, no para mí, para ti, porque tu corazón también merece ser escuchado. El sobre era sencillo, solo mi nombre escrito con tinta negra, sin previo aviso, ninguna llamada telefónica, ninguna explicación. Lo encontré en la mesa de la cocina un martes por la mañana después de regresar de un trabajo. Vanessa dijo que había llegado el día anterior, pero se olvidó de decírmelo. La abrí lentamente, con manos que ya sabían que algo andaba mal. La carta era del Departamento de Seguridad Nacional. Fue breve, frío, eficiente. Decía que me habían programado una notificación de comparecencia ante el Tribunal de Inmigración para un proceso de deportación. Las palabras se volvieron borrosas mientras las leía. Eliminación, proceder, corte. Bailaron sobre el papel como si no tuvieran idea de que estaban hablando de un ser humano, acerca de mí. Me quedé en esa cocina sintiendo como si el suelo se hubiera caído bajo mis pies. Vanessa siguió lavando platos como si fuera una mañana más, como si esa carta no hubiera detonado todo mi mundo. Le pregunté si sabía algo. Ella me miró a los ojos y dijo que no. Ella dijo que estaba tan sorprendida como yo. Quería creerle. Dios, quería creerle. Pero algo en su voz, algo en la forma en que no me alcanzó ni se sentó a mi lado, hizo que todo pareciera ensayado. La fecha de la audiencia se fijó para 2 semanas después. Así de fácil. Tuve 14 días para demostrar por qué no deberían arrancarme de mi casa, mi familia, mi vida. Llamé a mi abogada al día siguiente, una mujer amable llamada Rosa, que me había ayudado con la solicitud inicial de la tarjeta de residencia años antes. Parecía preocupada, confundido. Me preguntó si me había perdido alguna carta. Faltó una cita. Le dije que no. Le dije que todo había estado en silencio. Hasta ahora. Empezamos a reunir todo. Actas de matrimonio, registros fiscales, facturas a nuestro nombre, fotos de vacaciones familiares, cartas de la escuela de Sophie. Ella misma escribió uno. Con letra desordenada dijo, «Carlos es mi papi. Él me ayuda con la tarea. Me arropa. Por favor, no lo lleves». Leí esa carta una docena de veces en la cama se rompía un poco más cada vez. Ella era solo una niña, pero ella vio todo. Rosa explicó que la ley de inmigración en Estados Unidos es algo extraño y cruel, que incluso si tienes una familia, incluso si has vivido aquí durante décadas, eso no significa que estés a salvo. Hay algo que se llama discreción procesal, dijo, lo que significa que tu destino a menudo depende más de quién es el juez que de lo que has hecho o no lo he hecho. En la mañana del calor anillo, me puse mi mejor camiseta, el que Vanessa me regaló hace años en nuestra primera Navidad juntos. Ella no se ofreció a venir conmigo. Dijo que tenía una reunión. Besé a Sophie en la frente antes de irme. Ella todavía estaba dormida. Le susurré, «Te amo», sin saber si alguna vez volvería a verla. El juzgado de El Paso es alto y frío. Todo su interior se siente estéril, diseñado para recordarte que no eres bienvenido aquí. Pasé por seguridad y caminé por pasillos llenos de otras personas como yo. Caras marrones, ojos cansados, hombres tomados de la mano con sus hijos, madres aferrándose a rosarios. Todos tienen miedo, todos intentan no demostrarlo. Me llamaron por mi nombre. Habitación 3B. Entré y lo vi por primera vez. Juez Robert Langford. Traje nítido,
pelo blanco. Unas finas gafas de alambre encajaban perfectamente en su nariz. Parecía más un banquero que un juez. Sus ojos recorrieron el papeleo que tenía delante con la indiferencia de alguien que comprueba los precios de los comestibles. Rosa estaba a mi lado, calma, centrado. Ella entregó nuestras pruebas, nuestra documentación, nuestras cartas, nuestras fotos. Ella habló claramente, profesionalmente. Ella argumentó que yo no tenía antecedentes penales, que llevaba años casado, que pagaba impuestos y contribuía a mi comunidad. Entonces habló el fiscal del gobierno. Ella dijo que me había quedado más tiempo del permitido por la visa, que no tenía estatus legal. Ese matrimonio por sí solo no fue suficiente. Lo dijo todo como si fuera aritmética, como si el amor pudiera medirse en fechas y plazos, como si la familia pudiera borrarse de un plumazo. El juez Langford hizo preguntas, no muchos. No preguntó por Sophie, no preguntó sobre la vida que había construido, solo preguntó sobre el día que entré al país. ¿Qué aeropuerto? ¿Qué año? ¿Qué estatus? ¿Hechos? ¿Fechas? Casillas para marcar. Intenté hablar una vez, traté de explicar, pero levantó la mano para hacerme callar. «Ya tendrá su turno, señor Morales», dijo, pero nunca lo recibí. 10 minutos. Eso es todo lo que hizo falta. 10 minutos para que un hombre que nunca me había conocido decidiera que ya no debería existir aquí. Su decisión fue rápida. Negó el alivio. Ordenó la retirada en un plazo de 30 días. Dije que podía apelar, pero las posibilidades eran escasas. Se puso de pie. Se fue. Me quedé allí congelada, Rosa frotándome el hombro, tratando de hablar, pero no podía oírla. Mis oídos sonaron como una alarma. Las paredes se cerraron. El aire desapareció. Salí de ese juzgado aturdido. El sol brillaba demasiado. La gente afuera se reía, tomaba café y miraba sus teléfonos, viviendo, y me estaba muriendo por dentro. No fui a casa de inmediato. Deambulé por la ciudad como un fantasma, pasando por parques y cafés, observando a la gente pasar el día como si nada hubiera pasado, porque para ellos nada había sucedido. Más tarde esa noche, llegué a casa y encontré a Vanessa sentada a la mesa de la cocina. Levantó la vista brevemente y luego volvió a mirar su computadora portátil. Le conté lo que pasó. Su reacción fue silenciosa. Ella dijo que ya se nos ocurriría algo, pero no había pánico en su voz, sin urgencia, ninguna indignación, solo una calma demasiado refinada para ser genuina. Le dije el nombre del juez, Robert Langford. Ella parpadeó, solo una vez. Luego dijo que nunca había oído hablar de él. Yo le creí, en el momento. Si alguna vez te has sentido impotente frente a un sistema que no ve tu humanidad, quiero saber de ti. Deja comentario a continuación con las palabras «Nunca me vieron» y comparte desde dónde estás mirando. Y si tu historia ha sido silenciada como la mía, suscríbete a este canal, porque contar estas historias es como recuperamos nuestros nombres, cómo les recordamos que detrás de cada número de expediente hay una vida, un corazón que late, un hogar. Fue el olor de la tinta lo que se quedó conmigo, el leve rastro químico que siempre llevan los periódicos, mezclado con café, y el leve olor a lejía que quedaba de la limpieza que había hecho la noche anterior. Se suponía que ni siquiera debía verlo ese día. Pasé por la tienda de la esquina fuera de rutina, compré algunas compras y el cajero me dijo que había una copia gratuita del periódico local si la quería. Casi lo dejo atrás. Casi. La primera plana era política. El segundo fue el negocio local. Luego, la página 3. Esa foto. No recuerdo haber respirado cuando lo vi. No recuerdo haber parpadeado. El tiempo se detuvo, o tal vez se derrumbó. Vanessa, vestida con el vestido de cóctel rojo que le había comprado para nuestro aniversario hace 2 años. El que dijo la hacía sentir hermosa. Su cabello peinado en suaves ondas, como solía hacer cuando íbamos a bailar. Su maquillaje perfecto. Estaba radiante, pero fue el hombre sentado a su lado el que convirtió mi sangre en hielo. Juez Robert Langford, el mismo juez que, apenas unas horas antes, había firmado mi orden de deportación sin pestañear, quien se negó a escuchar mi historia, quien apenas reconoció los expedientes que le entregó mi abogado. Allí estaba él, sonriendo cómodamente junto a mi esposa en The Elm, uno de los restaurantes más caros de El Paso. El siguiente título dice: líderes locales asisten a una gala benéfica para la educación. Su mano se posó ligeramente sobre su espalda baja.
Su mano estaba en su antebrazo, sus vasos levantados en un brindis. Ese momento capturado con perfecta claridad. Una celebración, una traición. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser un error. Quizás ella simplemente estaba sentada cerca de él. Quizás fue una coincidencia, pero en el fondo ya sabía la verdad. No te inclinas tan cerca por accidente. No miras a alguien así a menos que haya algo detrás de sus ojos, una historia, un secreto. Y de repente todo cobró sentido. Su distancia, sus desapariciones, sus reuniones tardías, su frialdad. No fue solo una deriva emocional, fue una estrategia. Dejé caer el periódico al suelo. Mis rodillas se doblaron. Me senté en el borde del sofá, mirando la imagen como si me hubiera golpeado físicamente. La mujer a la que había amado, en la que confiaba y a la que había casado. El hombre que decidió que yo ya no merecía vivir en el país en el que había construido mi vida. Juntos, reír, tostado, vestidos con sus mejores galas mientras mi vida ardía a su alrededor. Repetí mentalmente la audiencia judicial, la forma en que Langford había interrumpido a mi abogado a mitad de la frase, la forma en que ignoró los documentos que mostraban, mis años de pago de impuestos, las cartas de mi hijastra, las fotos de nuestra boda, la forma en que miró a través de mí, no a mí, a través de mí, como si yo no existiera. Ahora entendí por qué. Él ya me había juzgado mucho antes de que entrara en esa habitación, porque afuera de esa sala del tribunal, él estaba durmiendo con mi esposa. Sentí que cada parte de mí se rompía en algo que no reconocía. Enojo, confusión, lástima. Me sentí estúpido. ¿Cómo no pude haberlo visto? ¿Estado sucediendo esto? ¿Fue reciente? ¿O había estado viviendo en una mentira durante años? Esperé hasta que Vanessa llegó a casa esa noche. Entró tarareando una melodía y llevando una bolsa de comida para llevar. Comida tailandesa, mi favorito. Lo colocó sobre el mostrador como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no hubiera explotado en fragmentos apenas unas horas antes. Le pregunté dónde había estado la noche anterior. Dijo que trabajó hasta tarde. Le pregunté de nuevo, despacio, tranquilamente, esta vez sosteniendo el periódico en mis manos. Sus ojos se congelaron. Lo vi, ese instante en el que la mente busca una cobertura, pero ya era demasiado tarde. Extendió la mano para tomar el papel, pero lo aparté. Le pregunté si lo conocía. Pues Langford. Ella dijo que lo había conocido una vez en un evento. Dijo que no sabía que él estaría allí. Dijo que no era nada. Nada. Una imagen dice más que 1000 mentiras. Le pregunté por qué no me lo dijo. ¿Por qué ni siquiera se presentó a la audiencia judicial? Ella dijo que tenía trabajo. Ella dijo que pensaba que se manejaría. Sus respuestas fueron vagas. Con guión, hueco. No grité. No tiré nada. Mi silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Me alejé. Al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. El reflejo que miraba hacia atrás no era un hombre. Era el fantasma de alguien que solía creer en el amor. Me senté en el suelo del baño durante horas. La comida para llevar se enfrió en el mostrador. Vanessa nunca llamó, ni una sola vez. Me pregunté si ella le estaba enviando mensajes de texto en ese momento, riéndose de lo fácil que había sido todo. Comencé a cuestionar cada recuerdo, cada toque, cada promesa susurrada, cada te amo que ahora sabía a veneno. Esa noche no pude dormir. Miré al techo y pensé en cada vez que ella me dijo que lucharía por mí. Cada vez que decía que éramos un equipo. Pensé en cómo ella tomó mi mano durante nuestros votos matrimoniales y dijo hasta que la muerte nos separe. Pero ella no tenía que matarme. Ella solo tenía que quedarse callada. Tuve que quedarme quieto mientras alguien más me borraba del país al que llamaba hogar. ¿Y todo para qué? ¿Por el poder? ¿Por estatus? ¿Por comodidad? El juez Langford era un hombre influyente, un hombre que pudiera ofrecerle cosas que yo nunca pude. Quizás se cansó de esperar a que yo me convirtiera en otra persona. O tal vez ella nunca me amó en absoluto. Quizás siempre fui solo un marcador de posición. A la mañana siguiente no fui a trabajar. No respondí llamadas. Me senté en el porche con una taza de café y el mismo periódico, la foto ahora grabada en mi mente. Ya no estaba enojado, estaba vacío. La traición tiene una manera de vaciarte tan completamente que incluso tu ira se agota. Y cuando lo único que queda es el silencio, es cuando empiezas a ver la verdad.
Si alguna vez te ha sorprendido alguien a quien le diste toda tu alma, no estás solo. Si alguna vez alguien te sonrió mientras en secreto sostenía un cuchillo a la espalda, te escucho. Deja un comentario a continuación con las palabras que viví con un extraño y cuéntanos desde dónde estás mirando. Y si esta historia hace eco de algo enterrado muy dentro de ti, presiona el botón de suscripción. Porque lo que compartimos aquí no es solo dolor, es verdad. Y la verdad merece ser vista. Los días que siguieron fueron borrosos y brutales. Me movía a través de las horas como un hombre bajo el agua, todo amortiguado, lento, pesado. Mi cuerpo funcionó, comí, apenas, dormí, no realmente. Pero mi mente estaba en otra parte, desentrañando todo lo que creía saber sobre las personas que me rodeaban. Vi a Vanessa moverse por la casa como si nada hubiera cambiado. Ella cocinaba. Ella envió un mensaje de texto. Ella se ríe. Estaba hablando por teléfono en la otra habitación con la puerta ligeramente entreabierta. Nunca lo suficiente como para escuchar la conversación completa. Dejé de hacer preguntas. No porque hubiera encontrado la paz, sino porque ya sabía que no obtendría la verdad de ella. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Y luego cambió. Ya no era silencio. Fue evasión. Su teléfono nunca se apartó de su lado. Ella cambió sus contraseñas. Borró el historial de su navegador. Empezó a tomar largas duchas a horas extrañas. Comenzó a preocuparse más por su aspecto antes de salir de casa. Comenzó a usar perfume nuevamente. El mismo aroma que usó el primer año que estuvimos juntos. Lo que una vez Hacía dije oler como en casa. Ahora olía a traición. Una noche no pude soportarlo más. Esperé hasta que ella salió de casa con la excusa de ver a una amiga. Me senté en la mesa de la cocina, mirando su computadora portátil. Me dije a mí mismo que no lo abriera. Me dije a mí mismo que era mejor que eso, pero no lo estaba. Lo abrí y estaba cerrado. Nunca antes la había cerrado con llave. Me quedé mirando la pantalla de contraseña, hasta que la pantalla se atenuó. Mi pecho ardía. Me temblaron las manos. Y entonces lo recordé. Usó el cumpleaños de Sophie para todo. Lo escribí. La pantalla se desbloqueó. Al principio no vi mucho. Solo carpetas, archivos, nada fuera de lugar. Pero escondido entre sus descargas había un PDF. Notas de Langford Case etiquetadas. Mi estómago se retorció. Lo abrí. Fue una serie de correos electrónicos copiados, conversaciones, mensajes entre Vanessa y Robert Langford. Eran personales, íntimo. Algunas eran sobre mí, algunos trataban sobre estrategia judicial. Había notas sobre el momento, sobre la redacción legal, sobre las decisiones que se tomaron antes de que yo entrara en la sala del tribunal. Un mensaje me detuvo en seco. Decía, una vez que salga, las cosas serán más fáciles. No tendremos que escondernos más. Lo leí 3 veces y las letras me quemaron el cerebro como ácido. Más fácil, esconder. Habían planeado esto, o al menos, ella le había dado una razón para seguir adelante. Me senté allí, con las manos sobre mi cara, sintiendo que iba a explotar de adentro hacia afuera. Mi corazón no se rompió simplemente. Se dobló sobre sí mismo como si intentara desaparecer. Cuando Vanessa llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la oscuridad, sin luces, sin sonido. Solo yo y el peso de lo que había descubierto. Encendió la luz, me vio y se quedó paralizada en la puerta. No grité, no tiré nada, ni siquiera pregunté por qué. Simplemente dije, lo sé todo. Sus ojos parpadearon, su boca se abrió y luego se cerró. Ella no lo negó. Ella no siquiera lloró. Se disculpó. Ella ni se sentó frente a mí en la mesa y se miró las manos. No hablamos durante mucho tiempo. Finalmente dijo, se suponía que esto no debía suceder así. Y esa frase me lo dijo todo. Fue real. El asunto, la traición, la manipulación, el plan. Me habían engañado, no solo enamorado, pero en derecho, en la vida, en todo. A la mañana siguiente hice las maletas y me fui. No sabía a dónde ir. Simplemente sabía que no podía dormir bajo el mismo techo con alguien que me había destruido completamente. Me quedé en casa de un amigo, un compañero de trabajo llamado Mateo, que no hizo preguntas. Solo me dio una manta y un lugar para dormir. No le dije a Sophie que me iba. No sabía cómo. Ella era lo único que todavía tenía sentido en todo esto. La única persona en esa casa que no me mintió. Durante los días siguientes, hice copias de los correos electrónicos.
Se los di a Rosa, mi abogada. Sus ojos se abrieron cuando los vio. Esto lo cambia todo, afirmó. Esta es una mala conducta judicial, incompatibilidad, abuso de poder. Ella se movió rápidamente. Mociones presentadas. Contacté a otros abogados. Empecé a construir un nuevo caso no solo para mi defensa, sino también contra el propio Langford. Y a medida que profundizamos, más piezas empezaron a encajar en su lugar. Registros de llamadas entre Vanessa y Langford. Fechas que coincidieron demasiado perfectamente. Decisiones tomadas en mi caso que se desviaron del protocolo estándar. Rosa conectó los puntos como en un rompecabezas. Cada pieza agudizó la imagen, y el cuadro era feo. Incluso encontramos un caso anterior en el que Langford había mostrado favoritismo hacia otra mujer con la que tenía una relación sentimental, pero eso nunca se hizo público. Había sido enterrado, resuelto tranquilamente. Rosa dijo, esta vez no, quería justicia, no venganza, pero quería que me vieran, sentir el peso de lo que habían hecho, porque lo que intentaron destruir no fue solo un hombre, fue un padre, un marido, trabajador, un soñador, un creyente en el sistema. Y jugaron conmigo como si no fuera más que una pieza en su tablero. Unos días después, pasé por delante del juzgado y miré aquel edificio gris y frío. Recordé lo pequeño que me había sentido dentro de esas paredes. Qué despedido, qué invisible. Pero ahora estaba ascendiendo, despacio, penosamente, pero en aumento. Si alguna vez has descubierto algo que hizo añicos la historia que te dijeron que creyeras, quiero que lo compartas. Comentario con las palabras, encontré la verdad, y cuéntanos desde dónde estás escuchando. Si has estado en silencio, eliminado por la traición, despedido por el poder, borrado por alguien que decía amarte, entonces suscríbete a este canal, porque no somos invisibles, y aún no hemos terminado de hablar. Construir un caso contra un juez es como tratar de tener agua en las manos. No importa cuánta evidencia recopile, el sistema está diseñado para deslizarse entre sus dedos. Pero Rosa fue implacable. Nunca la había visto así antes. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, se volvió aguda, centrado. Ella no solo creía en mi inocencia, ella creía en exponer la maquinaria que me había masticado y escupido como si fuera desechable. Y ahora, por primera vez, alguien con poder se había excedido. Rosa presentó una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Conducta Judicial. Adjuntó los correos electrónicos, los registros de texto, la foto de la gala y una línea de tiempo tan detallada que dejaba lugar a dudas. Presentó una moción para reabrir mi caso basándose en parcialidad judicial y mala conducta. Ella citó antecedentes disciplinarios previos. Usó un lenguaje legal que parecía balas, apuntando a los cimientos mismos del veredicto que casi me destruye. La primera señal de que las cosas estaban cambiando no provino de un tribunal, sino de un susurro. Una reportera llamada Leah, de un pequeño medio de investigación, se acercó. Había oído rumores sobre Langford. Dijo que había estado tratando de conectar los puntos durante meses, pero que nadie dejaba constancia. Acepté conocerla, no porque confiara en los periodistas, sino porque no tenía nada que perder. Nos reunimos en un restaurante, uno de esos lugares con mesas de cuero agrietadas y café grasiento. Le entregué los correos electrónicos impresos, los registros judiciales, la fotografía. Sus ojos se abrieron como platos. Ella no interrumpió, solo escuché. Cuando terminé, ella solo me hizo una pregunta. ¿Se escuche la verdad, aunque queme todo? Dije que sí. Su artículo cayó 3 días después. Fue una bomba. Juez de inmigración vinculado a mujer en caso de que se pronuncie. Mi nombre estaba en él. El nombre de Vanessa, el nombre de Langford, la línea de tiempo, la dinámica del poder, la traición. Leah no se contuvo. Incluso encontró una fuente en el tribunal que confirmó que Langford tenía un patrón de favoritismo hacia las mujeres con las que tenía una relación personal. Ya antes le habían advertido en voz baja. Ahora estaba expuesto. Las consecuencias fueron instantáneas. El tribunal emitió un comunicado diciendo que estaban revisando el asunto. Langford fue puesto en licencia administrativa, en espera de una investigación. Vanessa dejó de devolverme las llamadas. No es que quisiera hablar,
pero una parte de mí esperaba que al menos reconociera lo que había hecho. Ella no lo hizo. Silencio. Como el último año de nuestro matrimonio. Un vacío frío y resonante, donde debería haber habido remordimiento. Pero Sophie me llamó. Eso es lo que más me desconcertó. Dijo que mamá dijo que estás enojada con ella y que no volverás. Le dije la verdad. Una versión de ello. Dije que a veces los adultos cometen errores que lastiman a las personas y que a veces necesitamos tomarnos un espacio para sanar. Ella lloró. Lloré. Ella me preguntó si todavía la amaba. Le dije que nada podría cambiar eso. Y lo dije en serio. Ella no fue parte de esta traición. Ella fue solo otra víctima de ello. Mientras tanto, mi caso reabierto estaba ganando terreno. Rosa solicitó una suspensión de emergencia de mi deportación. Incluyó la nueva evidencia. Otros abogados de inmigración comenzaron a apoyarme, citando la mala conducta judicial como una amenaza para todos los inmigrantes que buscan audiencias justas. Ya no se trataba solo de mí. Se había convertido en una cuestión de la integridad de un sistema que ya pendía de un hilo, pero detrás del ruido legal, los restos emocionales aún estaban frescos. Tuve pesadillas, de salas de audiencias que se funden en dormitorios vacíos, de la voz de Vanessa susurrando mentiras mientras el mazo de Langford golpeaba en el fondo. Dejé de comer comidas completas, dejé de responder los mensajes de mis amigos, evité las noticias, incluso cuando contaban mi historia, porque con cada titular vi una vida que nunca quise vivir siendo grabada en el registro público. Y, sin embargo, algo extraño empezó a suceder. La gente empezó a acercarse, extraños, otros inmigrantes, hombres y mujeres que lo habían perdido todo por culpa de la corrupción, la traición y sistemas que nunca los vieron como humanos. Leí mensajes que me hicieron sentir un nudo en el pecho. A mí también me deportaron sin ningún motivo. A mi marido se le negó el acceso a pesar de que el caso era perfecto. Mi juez tenía conexiones con ICE. No teníamos ninguna posibilidad. Por primera vez en meses, no me sentí solo, porque el dolor compartido es el dolor dividido, y injusticia expuesta ya no se oculta. Un mensaje vino de una mujer llamada Lucía. Ella dijo que a su hermano le negaron la renovación de DACA sin explicación, sin antecedentes penales. No falta ningún papeleo, solo una negación. El mismo juez, Langford, lloró por teléfono cuando hablamos. Dijo que no tenía idea de que alguien más hubiera experimentado lo que ellos habían tenido. Esa conversación encendió algo en mí, un propósito. Empecé a ayudar a Rosa a recopilar otras historias, otros patrones, otras vidas rotas que se cruzaron con el banquillo de Langford. Lo que empezó como una traición personal se convirtió en un término de abuso sistémico. No solo buscábamos justicia, estábamos exigiendo un cambio, y comencé a sanar, despacio, porque la curación nunca es ruidosa. Está tranquilo, es cepillarse los dientes después de una semana de descuido, es salir y sentir el sol en la piel. Está volviendo a hacer arroz, es doblar la ropa en lugar de tirarla en una silla, es mirar tu reflejo y no dar la espalda. No estaba completo, aún no, pero ya no estaba destrozado. Si alguna vez has rechazado tu verdad, usado tu amor, destruido tu esperanza por alguien que te veía como menos que humano, habla. Deja un comentario que diga, sigo en pie, y cuéntanos desde dónde estás escuchando. Y si esta historia tiene algo tuyo, suscríbete a este canal, porque cada voz importa, especialmente a los que intentaron silenciar. Hubo un momento en que todo cambió, pero al principio no lo noté. Mi teléfono sonó temprano y su pantalla parpadeó con un número que no reconocí. Era Sofía. Respondí. La línea crujió. Dijo que mamá le dijo que no podía volver porque estaba enojada. Mi garganta se cerró. Le pedí que permaneciera en la línea. Y mientras hablaba de su día, del autobús en el que viajó, del dibujo que hizo de un perro, escuché el silencio detrás de sus palabras. Ese silencio fue más pesado que cualquier explicación. Y luego dije que no estaba enojado. Le dije que la amaba. Nada de lo que pudiera decir reescribiría el pasado. Pero mi voz llevaba la promesa de que algunas cosas nunca cambian. No esperaba que ella se convirtiera en la voz que me mantuviera unida, pero ella lo hizo.
la niña que dibujaba tizas de colores y gritaba «Papi». El primer día de clases se convirtió en mi ancla. Mientras ayudaba a Rosa Hernández a clasificar cientos de documentos y correos electrónicos, pensaba en cómo Sofía copiaba la tarea en la mesa de la cocina bajo la luz que emitía nuestra vieja lámpara. Pensé en sus abrazos cuando volví a casa del almacén y en la pequeña risa que soltó cuando le llevé un cucurucho de helado. Pensé en lo valiosa que era mi lucha, no solo por mí, sino también por ella. Esa noche le dije que estaba trabajando para asegurarme de que estuviéramos bien. Ella susurró, «Está bien, papi», y yo lo creí. El día que apareció el artículo fue surrealista y profundamente familiar. Me senté en el taburete de una cafetería, con el teléfono sobre la mesa, mirando actualizaba la pantalla. Apareció el titular, «Juez de inmigración vinculado a mujer en caso de que se pronuncie». Las palabras se sintieron explosivas pero frías. No llevaban shock, llevaban la verdad. Vi mi nombre, el nombre de Vanessa, el nombre de Langford, la foto de la gala, la línea de tiempo. Lo explicaron todo, nuestro matrimonio, la audiencia en el tribunal, los mensajes secretos. El periodista había encontrado a alguien dentro del juzgado, alguien que susurraba de favoritismo y rencores, alguien que dijera que había casos resueltos silenciosamente después de que salieran a la luz los enredos personales de Langford. Cerré los ojos. Las piezas que coleccioné durante tanto tiempo habían formado una imagen, y la imagen mostraba cuán profunda era la raíz de la traición. La opinión pública cambió. Los comentarios al artículo iban desde la indignación hasta el dolor. Otros inmigrantes se acercaron. Sus historias llegaron a mi bandeja de entrada a altas horas de la noche. Mi esposa permaneció en silencio mientras se reescribía mi audiencia. Me dijeron que pagara multa tras multa, y luego me deportaron después de que un juez le sonriera a la persona equivocada. Sus voces no eran fuertes. Estaban cansados. Tenían esperanzas. Se alegraron de que alguien finalmente estuviera escuchando. Entonces, me di cuenta de que ya no estaba luchando solo por mí mismo. Estaba luchando por innumerables vidas invisibles, esperando que alguien despertara el sistema. Y eso me dio una fuerza que nunca supe que necesitaba. Al fondo, el edificio del tribunal empezó a temblar. Langford fue puesto en licencia administrativa. El anuncio fue breve, sin florituras, pero el mensaje llegó. El juez que acabó con mi vida podría tener que responder por ello. Una tarde observé el edificio gris desde la ventanilla de mi auto, mientras el sol se ponía detrás como una advertencia. El juzgado solía aterrorizarme. Ahora se sentía más pequeño, menos inevitable. Abrí los ojos y vi mi reflejo en 1986, barba desaliñada, líneas que no sabía que llevaba, pero una mirada decidida, herido, pero no hecho. Me fui. Mientras tanto, Vanessa desapareció. Su número se desconectó. Sus perfiles sociales desaparecieron. La casa permaneció en silencio. Los muebles no cambiaron, pero cada cojín contenía una historia en la que ya no confiaba. Consideré entrar, para recuperar lo que era mío, pero una voz dentro de mí susurró, «Todavía no». El vacío allí era demasiado ruidoso. Necesitaba pruebas, necesitaba un cierre, necesitaba que Sofía viera al padre con el que contaba. Ese día no entré a la casa. Pasé por allí. La farola parpadeó. La foto de nuestra boda colgaba de la ventana. Lo vi y parpadeé. Luego me di la vuelta. Al día siguiente me senté en la oficina de Rosa. Fotocopias, expedientes y un mapa de nuestra ciudad con alfileres donde otros casos se superponían al de Langford. Cada color representaba una historia. Un hombre negado a pesar de tener un historial perfecto. Una familia, dividida sin motivo alguno. El patrón surgió, Teche. El tribunal no estaba ciego. Fue parcial y fue construido para borrar a personas como yo. Sus palabras resonaron. Esto lo cambia todo. En ese momento sentí algo que no había sentido en meses. Una chispa. No exactamente esperanza, pero resuelve. Una promesa. Miré la evidencia y dije para mis adentros, nos verán. Si alguna vez sentiste que tu pelea era demasiado pequeña o tu voz demasiado débil, quiero que escribas en los comentarios, merezco ser, visto, y me digas desde dónde me estás mirando. Y si esta historia te ha tocado algo, haz clic en suscribirse, porque la curación comienza cuando se comparte la verdad. Pues Sofía
quien hizo que el mundo se detuviera nuevamente, ni con lágrimas, ni con gritos, pero con una decisión silenciosa que nadie vio venir. Ella había estado en silencio durante semanas, apenas respondiendo a mis mensajes de texto. Entendí por qué. Estaba atrapada entre dos personas que amaba, en una casa que ya no se sentía como su hogar. Pero entonces, una tarde, se presentó en la oficina de Rosa con su mochila escolar y un papel doblado agarrado con fuerza en la mano. Tenía las mejillas sonrojadas. Sus ojos se llenaron de algo más poderoso que la ira. Le entregó el papel a Rosa y le dijo: «Quiero leer esto en el tribunal». Fue una declaración escrita a mano, un testimonio. En él, Sophie escribió sobre su vida conmigo, cómo la ayudaba con la tarea de matemáticas todos los jueves por la noche, cómo bailaba con ella en la sala cuando estaba triste, cómo hacía panqueques con formas graciosas los domingos. Ella escribió que no entendía todo sobre la inmigración o los sistemas legales, pero entendía el amor, y ella me amaba. Lo terminó con una línea que impactó más que cualquier abogado: «Carlos es mi verdadero papá. Por favor, no se lo lleven solo por reglas que él no estableció». Me derrumbé cuando Rosa lo leyó en voz alta, no porque fuera hermoso, aunque lo era, sino porque era verdad, puro. Era lo que innegable. Toda esta pesadilla había intentado borrar: mi humanidad, mi papel, mi amor. Y volvió a la vida en la voz de una adolescente que no tenía nada que ganar y mucho que decir. Rosa presentó la carta como prueba en la audiencia de apelación. No fue solo una medida legal, era una armadura emocional. Le dijo al mundo que le importaba a alguien, que no se trataba de documentos ni de fronteras. Se trataba de una vida construida con intención, un amor que no nace con sangre, sino que se forja en momentos cotidianos que los tribunales nunca ven. La noticia lo recogió casi de inmediato. Una figura paterna que lucha contra la deportación, respaldada por la carta escrita a mano de su hijastra, se extendió a través de plataformas. Los podcasts hablaban de ello. La gente empezó a comentar sobre nuestra historia desde ciudades de las que nunca había oído hablar. Una mujer de Vermont escribió que su padrastro también la crió y lloró al leer las palabras de Sophie. Un hombre de Arizona dijo que nunca supo cuánto podían doler sus padrastros hasta que se dio cuenta de cuánto podían curar también. La historia se convirtió en un espejo para las personas de todo el país que se habían visto obligadas a guardar silencio. El director de la escuela de Sophie envió un mensaje de apoyo. Sus compañeros de clase iniciaron una petición. Lo vi alcanzar 5,000 firmas. Luego, 10. Los profesores se pronunciaron. Dijeron que perderme destruiría su sensación de seguridad, no porque fuera perfecto, sino porque me presenté, cada día, en silencio, completamente, como hacen los padres. El tribunal ya no pudo ignorarlo. Se asignó un nuevo juez al caso. Rosa dijo que era una medida poco común, pero no inaudita cuando se trata de mala conducta judicial. El juez Harris era más joven, más inteligente y tenía fama de justo. Se volvió a fijar la fecha de la audiencia, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez no estaba entrando solo. La noche anterior a la audiencia no pude dormir. No por miedo, sino porque podía sentir el peso de lo que se avecinaba. Me senté junto a la ventana del departamento de Mateo, mirando las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas a la tierra. Pensé en mi madre en México y en lo mucho que lloró el día que me fui. Pensé en los hombres con los que trabajaba en el almacén, quienes siempre compartían su almuerzo con el tipo que traía tortillas extra. También pensé brevemente en Vanessa, no con odio, pero con claridad. Ella tomó su decisión, y yo también. Sophie se sentó en la primera fila de la sala del tribunal al día siguiente. Llevaba el mismo suéter azul que siempre llamaba su afortunada. Ella tomó mi mano antes de que entrara. Su agarre fue más fuerte de lo habitual, y luego susurró algo que todavía llevo conmigo. No te rompiste, simplemente no vieron lo fuerte que ya eras. Cuando entramos, la sala del tribunal parecía más fría de lo que recordaba, más estéril, pero esta vez no me encogí. Me paré erguida al lado de Rosa. Presentamos todo, la nueva evidencia, los correos electrónicos, las conexiones, la carta de Sofía, y por una vez vi ojos detrás del banco que realmente escuchaban. Eso procesado.
Eso hizo una pausa antes de hablar. El juez Harris no se pronunció ese día, pero algo había cambiado. Se podía sentir en el silencio. El peso se había movido, la verdad había echado raíces, y las mentiras, la manipulación, la traición, todo empezó a resquebrajarse por su propio peso. Afuera había gente esperando. Una mafia, solo unos pocos, sosteniendo carteles, decir cosas como «Las familias pertenecen juntas» y «Estoy con Carlos». Un niño pequeño sostenía un dibujo de un hombre y una niña tomados de la mano. La leyenda escrita con crayones decía «Papi y yo». Miré a Sofía. Ella sonrió sin decir una palabra. Entendí algo entonces. A veces, la redención no aparece en los tribunales ni en los titulares. A veces, viene en manos pequeñas, voces tranquilas y el coraje de una joven que se negó a dejar que el sistema escribiera el final de nuestra historia. Si crees que la familia es más que sangre, que vale la pena luchar por el amor, quiero que escribas los comentarios que represento a mi gente y me digas desde dónde me estás mirando. Y si alguna vez te han dicho que tu voz no importa, te invito a suscribirte, porque este espacio nos pertenece a todos los que nos negamos a ser borrados. Los días transcurridos entre la audiencia y la decisión final parecieron los más largos que jamás haya vivido. Todas las mañanas me despertaba con un nudo en el estómago, sin saber qué me traería el siguiente correo electrónico o llamada telefónica. Intenté mantenerme ocupado, pintaba habitaciones con Mateo, ayudaba a su primo a mover muebles, limpiaba ventanas solo para sentir algo en mis manos. Pero nada llenó el vacío de no saber si me permitirían quedarme, sin saber si todo por lo que Sophie y yo habíamos luchado sería suficiente. Entonces, la noticia volvió a saltar. Esta vez fue más grande. Una importante cadena recogió la historia y emitió un segmento titulado «El juez y la deportación». Entrevistaron a abogados de inmigración, defensores e incluso a un juez retirado que abiertamente calificó las acciones de Langford como poco éticas. La respuesta del público fue abrumadora. Vi el segmento desde un café. La gente que me rodeaba no sabía que yo era el hombre de la pantalla, pero vi sus caras mientras miraban. Choque, compasión, furia y algo más también. Reconocimiento, como si hubieran visto demasiadas historias como la mía, pero nunca una que terminara con un foco tan brillante. Langford dimitió. El comunicado oficial fue breve. Citó razones personales. Ninguna disculpa. Se prohíbe la entrada. Pero para aquellos que sabíamos, fue suficiente. Estaba fuera. Ya no decide el destino de las familias desde detrás de un banco empapado de sus propios motivos ocultos. Por primera vez en todo este viaje, sentí como si la justicia hubiera dado un pequeño y tembloroso paso hacia la luz. Pero esto no terminó. Rosa me llamó la mañana después del anuncio. Su voz sonaba diferente, ni entusiasmado, ni cauteloso, centrado. Dijo que el nuevo juez había emitido una opinión preliminar. Había revisado la evidencia nuevamente, la mala conducta, el prejuicio, la cadena de acontecimientos. Estaba recomendando que se anulara mi orden de deportación, borrado oficialmente, que mi caso se reabra desde cero, bajo nuevos ojos, con la posibilidad de presentar una nueva solicitud, una oportunidad, uno de verdad. Me senté en el suelo del pasillo. No pude soportar más. Las lágrimas rodaron sin mi permiso. No lloré porque había ganado. Lloré porque había sobrevivido lo suficiente para ser escuchada. El aire a mi alrededor se sentía diferente, más suave, más cálido. Quería llamar a alguien, pero no sabía a quién llamar. Vanessa se había ido. Mis padres estaban lejos. Sophie estaba en la escuela. Así que simplemente me senté allí, con las manos sobre mi rostro, y dejé que el silencio me sostuviera. Cuando Sophie llegó a casa esa noche, me encontré con ella en el banco del parque donde siempre solíamos sentarnos. Ella corrió hacia mí, la tomé en mis brazos, y antes de que dijera una palabra, ella susurró. ¿Se acabó? Asentí. Sus ojos se cerraron. Su pequeña mano apretó la mía. Ella no necesitaba un discurso. Ella solo necesitaba saber que yo me quedaría, que nuestra casa, fracturada como había estado, no se desmoronara con firmas en papel. Más tarde esa semana, asistimos a un evento comunitario en la biblioteca local. Estaban organizando un foro sobre derechos de los inmigrantes y debido proceso.
No tenía intención de hablar, solo quería estar allí, para escuchar. Pero cuando abrieron la sala, la gente empezó a preguntar sobre mi caso. Uno por uno, se volvieron hacia mí. Espera, así que me puse de pie. Les dije todo, el silencio de la sala del tribunal, la traición, la foto, las mentiras, el juez, la audiencia, la carta de Sophie. No leí las notas. Hablé de memoria, del dolor, del fuego que casi me había consumido. Vi gente secándose los ojos. Cabeceo. Algunos se acercaron después y dijeron que habían pasado por algo similar. Algunos simplemente me abrazaron sin decir nada. Lo entendí. Hay heridas demasiado profundas para el lenguaje. Unos días después, recibí una carta del tribunal confirmando que la orden de deportación original había sido rescindida. Mi expediente fue limpiado. Podría presentar la solicitud nuevamente. Me habían dado otra oportunidad. Pero esta vez no solo buscaba papeles. Estaba buscando la paz. Empecé la terapia, algo que nunca pensé que haría. Necesitaba comprender cómo un hombre podía reconstruir su vida después de haber sido aplastado por las mismas leyes que pretendían protegerla. La terapeuta, una mujer llamada Marsha, no hizo muchas preguntas al principio. Ella simplemente me dejó hablar. Semana tras semana, lo desempaqué todo. El silencio, la vergüenza, el peso de siempre. Sentí que estaba a un error de perderlo todo. Y poco a poco sucedió algo inesperado. Empecé a perdonar. No lo olvides. Nunca lo olvides. Pero perdoné las partes de mí que sentían que deberían haber visto venir la traición. Perdoné los años que pasé intentando demostrar mi valía a personas que no lo vieron. Perdoné al sistema, no porque lo mereciera, sino porque me negué a cargar más con su veneno. Yo también perdoné a Vanessa, no porque lo lamentara, sino porque aferrarme a su crueldad me habría mantenido atado a un pasado en el que ya no estaba dispuesto a vivir. Sophie y yo comenzamos a reconstruir algo nuevo, diferente, no como antes, pero más profundo. Me preguntó si todavía la ayudaría con sus solicitudes universitarias el próximo año. Dije, por supuesto. Preguntó si podíamos volver a ir a la playa ese verano. Dije que sí. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que lo estaba intentando. Esa respuesta, dijo, fue suficiente. Si esta historia te recordó tu propia lucha o la de alguien que amas, tómate un momento para compartir tu voz. Deja un comentario que diga, no seré borrado, y dime desde dónde estás mirando. Y si crees que la curación es posible, que la justicia importa, que el amor sobrevive incluso a la traición, entonces suscríbete, porque esto es más que una historia. Es una prueba de que la supervivencia es una forma de resistencia. Cuando el ruido empezó a calmarse, me encontré mirando el silencio como si fuera un extraño en la habitación. Por primera vez en lo que parecieron años, no llamaban abogados, no llamaban los periodistas, y no había fechas de audiencias que surgieran como nubes oscuras sobre mi cabeza. Al principio, el silencio no era paz, fue desorientador, como bajar de un tren en movimiento y darte cuenta de que el mundo no gira tan rápido como el dolor te hizo creer. Regresé al almacén donde solía trabajar, solo para una visita. El director, Ramón, me recibió como a un viejo amigo. Me ofreció devolverme el trabajo y le dije que necesitaba tiempo para pensar. Él asintió. Él entendió. No, era el mismo hombre que levantaba cajas en la parte trasera o almorzaba solo en el muelle de carga. Esa versión de mí había sido quemada y reconstruida a partir de huesos que no sabía que tenía. No sabía qué quería a continuación, pero sabía que tenía que elegirlo, no sobrevivir. Sophie y yo empezamos a dar largos paseos, a veces temprano en la mañana, cuando las calles estaban vacías y el cielo todavía estaba gris. No hablábamos mucho durante esos paseos, no lo necesitábamos. Nuestro silencio ahora era suave. No estaba reteniendo nada, estaba descansando. Respiración. Pasamos por viejas librerías, tiendas de barrio con escaparates polvorientos y murales pintados por manos que nunca conoceríamos. A veces señalaba un gato en un balcón o un árbol con hojas de formas extrañas. Yo simplemente sonreiría, agradecido por la sencillez, por la vida que poco a poco estábamos recuperando. Un día me preguntó si recordaba la primera vez que la llevé al zoológico. Recordé lo asustada que estaba de los flamencos porque pensaba que le picotearían los pies.
Recordé haberle comprado algodón de azúcar y haberle limpiado el azúcar de las mejillas con la manga de mi chaqueta. Ella me dijo que ese día fue la primera vez que se sintió segura con un hombre. No sabía qué decir a eso. Entonces no dije nada. Simplemente tomé su mano y la apreté con fuerza. Comenzamos a trabajar como voluntarios en un centro comunitario. Ayudaron a familias inmigrantes que acababan de llegar, algunas de las cuales huían de horrores que ni siquiera podía imaginar. Traduje cuando pude. Levanté cajas de donaciones. Ayudé a un niño a arreglar la cadena de su bicicleta. Y cada vez que veía que el miedo en sus ojos comenzaba a desvanecerse, sentía que algo dentro de mí sanaba un poco más. Había aprendido que el dolor no siempre debe ser soportado. A veces está destinado a ser utilizado. Di un discurso en una escuela secundaria local. Rosa lo arregló. Dijo que los estudiantes necesitaban escuchar mi historia. Entré a ese salón de clases lleno de adolescentes que apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Pero cuando comencé a hablar, me escucharon. Realmente escuchado. Les dije que el coraje no siempre ruge. A veces, simplemente respira. Les dije que la injusticia puede romperte los huesos, pero no puede robarte el alma a menos que la entregues. Les dije que el amor no es débil. Esa confianza no es una tontería. Que sobrevivir no se trata solo de mantenerse con vida. Se trata de decidir quién quieres ser después de que suceda lo peor. Después, una chica se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos y dijo que su padre había sido deportado hace 3 años. Ella nunca había hablado de eso hasta ese día. La abracé. No necesitaba saber toda su historia. Solo necesitaba que ella supiera que no estaba sola. Empecé a escribir de nuevo. Al principio, solo notas en mi teléfono, fragmentos, luego páginas, luego recuerdos. No se trataba de publicar nada. Se trataba de recuperar la narrativa dueño de las palabras que me habían robado. Traición, esperanza, luchar, gracia. Todos me pertenecían ahora. Una tarde recibí una carta por correo, escrito, sin dirección de remitente. Dentro había una foto mía y de Sophie de hace 3 años. Estábamos en la playa. Era sosteniéndola sobre mis hombros. Había escrito en la parte de atrás con marcador morado, el mejor día de todos. Y debajo de eso, solo una frase. Estoy orgulloso de ti. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. No sé cómo lo había conservado todo este tiempo, pero ahora sabía exactamente por qué lo había enviado. Porque la curación no es lineal, se repite, tropieza, retrocede antes de avanzar. Y a veces, la persona que ayudaste a salvar se convierte en la persona que te ayuda a recordar quién eres. Si crees que incluso después del incendio, algo hermoso aún puede crecer de las cenizas, escribe en los comentarios, creo en las segundas oportunidades, y cuéntanos desde dónde estás escuchando. Y si esta historia te recordó que tu viaje es importante, incluso cuando sea complicado, incluso cuando duela, entonces suscríbete, porque todos merecemos ser vistos en la plenitud de nuestra lucha y de nuestra fuerza. Algunas historias no terminan con éxito, no cierran con fuegos artificiales ni con una última palabra que lo arregle todo. Algunas historias simplemente respiran. Y después de todo lo que he pasado, he llegado a comprender que la supervivencia también es una especie de final, no del tipo que resume las cosas claramente, sino del tipo que te permite vivir lo suficiente para elegir lo que sucederá a continuación. Todavía me despierto algunas mañanas buscando un mundo que ya no existe, un matrimonio que se hizo añicos en silencio, una sala del tribunal que no me vio, un sistema que casi me borra. Pero esas mañanas ahora son menos frecuentes, y cuando lo hacen, me siento con ellos. No corro, porque sanar significa no fingir que nunca estuviste roto. Significa aprender a estar de pie incluso cuando todavía te tiemblan las rodillas. Ahora veo a Sophie reírse, más a menudo, más fuerte. A veces pone música en su habitación y canta como si nadie la escuchara. A veces baila mientras se cepilla los dientes, y a veces simplemente apoya su cabeza en mi hombro mientras miramos películas antiguas, como solíamos hacer antes de que todo cambiara. No lo dice a menudo, pero sé que ella también lo siente, que lo peor ha quedado atrás, que lo logramos. Abrí un pequeño negocio de pintura.
Solo yo y cintos, otros 2 chicos del refugio que estábamos buscando un segundo disparo. Pintamos casas, reparamos vallas rotas, pintamos sobre grafitis con murales de girasoles y cielos abiertos. Y cada golpe se siente como una especie de redención, como si estuviera coloreando las piezas de mi vida que alguna vez quedaron en gris. Obtuve mi residencia, oficial, aprobado, sellado. Me temblaron las manos cuando sostuve ese documento. No por el papel en sí, sino por lo que representaba. Ya no era un fantasma. No fui temporal. Yo pertenecía. Yo importaba. Yo tenía raíces. La gente todavía me reconoce a veces. Del artículo, de la audiencia, del discurso que pronuncié. Se acercan a mí con lágrimas, con historias, con preguntas. Y escucho. Siempre escucho. Porque recuerdo lo que se sentía al hablar y ser ignorado. Y no quiero volver a ser la razón por la que alguien sienta ese tipo de silencio otra vez. Vanessa nunca regresó. Y dejé de esperar que ella lo hiciera. Dejé de necesitar un cierre por parte de cientos. Personas que decidieron irse sin mirar atrás. A veces la disculpa que necesitas es la que te das a ti mismo. Y se lo di, completamente. Sin amargura, sin culpas, solo suelta. Rosa y yo todavía hablamos. Ella dice que mi caso cambió la forma en que algunos jueces manejan las audiencias de inmigración en nuestro distrito. Ella dice que ahora están prestando más atención. Ella dice que ayudé a crear algo mejor. No sé si eso es cierto, pero sé que si incluso una persona tiene una oportunidad más, justa porque no me quedé callada, entonces todo, el dolor, la pelea, el desmoronamiento público, valió la pena. Esta historia nunca se trató de ser perfecto. Se trataba de ser real. Se trataba de estar roto y seguir en pie, traicionado y todavía creyendo, herido y aún amando. Se trataba de elegir vivir, no solo sobrevivir. Y si llegaste hasta aquí, hasta esta parte final, quiero darte las gracias. Realmente, gracias por dejar que mi historia ocupe espacio en tu día, en tus pensamientos, en tu corazón. Gracias por ser testigo del tipo de dolor que con demasiada frecuencia se esconde en las sombras. Y gracias por creer, aunque sea por un momento, que historias como la mía merecen ser escuchadas. Si esta serie te conmovió, si te viste en alguna de estas palabras, deja un comentario diciendo «Elijo la esperanza» y comparte desde dónde la estás mirando. Tu voz importa aquí. Tu presencia significa algo. Y si aún no lo has hecho, tómate un segundo para suscribirte. No porque los números importen, sino porque cada suscriptor mantiene vivas historias como esta. Cada clic es una promesa de que no apartarás la mirada, que seguirás escuchando, que seguirás creyendo en las segundas oportunidades. Ahora hay otro vídeo esperándote, otra historia que merece ser escuchada. Haz clic en él, deja que te recuerde que no estás solo. Esa curación es confusa, hermosa y real. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo.